700 años de México, Tenochtitlan, resiliencia, transformación y legado de una ciudad milenaria. Un análisis de los 700 años de la fundación de México, Tenochtitlan, 1325-2025. La historia de México, Tenochtitlan, desde su mítica fundación en 1325 hasta la compleja metrópolis global que es la Ciudad de México en 2025, es un relato de extraordinaria resiliencia, transformación y sincretismo cultural. Celebrar 700 años no es solo conmemorar un acto fundacional, sino reflexionar sobre la profunda impronta que esta ciudad ha dejado en la identidad mexicana y en la historia universal. La fundación mítica y el esplendor prehispánico, 1325-1521. La leyenda narra que los mexicas, guiados por su dios Huitzilopochtli, encontraron el signo prometido, un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, en un islote del lago de Texcoco. Este acto, más allá de su carácter mítico, simboliza una determinación férrea para establecer un imperio en un entorno desafiante. En menos de 2 siglos, Tenochtitlan se erigió como la capital de la Triple Alianza, junto con Texcoco y Tlacopan, dominando un vasto territorio desde el Golfo hasta el Pacífico. Su organización social, política y económica era sofisticada. Ingeniería y urbanismo. La ciudad lacustre era una maravilla de ingeniería hidráulica. Chinampas, islotes flotantes, para la agricultura intensiva, calzadas elevadas, acueductos y sistemas de drenaje demostraban un conocimiento avanzado. Sociedad y religión, estructurada jerárquicamente, con un Tlatoani, gobernante, en la cúspide. La religión, intrínsecamente ligada a la cosmovisión y la agricultura, permeaba todos los aspectos de la vida. Comercio y cultura. Un vibrante mercado en Tlatelolco, una rica tradición artística, escultura, plumería, un sistema de escritura y una vasta producción literaria, códigos, caracterizaron este periodo. El esplendor de Tenochtitlan en vísperas de la conquista era comparable al de las grandes ciudades europeas de la época, asombrando a los propios conquistadores. La conquista y el nacimiento de la Nueva España, 1521-1821. La llegada de los españoles en 1519 marcó el inicio de una de las transformaciones más drásticas en la historia de la ciudad. La caída de Tenochtitlan en 1521 no fue solo una derrota militar, sino el colapso de una civilización y el violento inicio de una nueva era. Destrucción y reconstrucción. Sobre las ruinas de la ciudad mexica se construyó la capital del virreinato de la Nueva España. Templos prehispánicos fueron reemplazados por iglesias, palacios sobre antiguas pirámides. Sin embargo, la traza urbana original, basada en el diseño cuadricular prehispánico, fue en gran medida respetada. Sincretismo y mestizaje. La imposición cultural y religiosa española se mezcló gradualmente con las tradiciones indígenas. Este proceso dio origen a un mestizaje cultural y racial que definiría la identidad mexicana. Poder y riqueza colonial. La Ciudad de México se convirtió en uno de los centros coloniales más importantes del Imperio Español, un punto neurálgico para el comercio, la administración y la cultura en América. Se edificaron imponentes edificios virreinales, iglesias y conventos que aún hoy definen su centro histórico. 3. La independencia y la construcción de la nación, 1821-1910. El siglo XIX trajo consigo la ruptura con España y el lento y complejo proceso de construcción de una nación independiente. La Ciudad de México fue el epicentro de estos cambios. Capital de la nación. Tras la independencia, la Ciudad de México se consolidó como la capital de la nueva nación mexicana, reflejando las tensiones y aspiraciones del país. Fue testigo de intervenciones extranjeras, la reforma liberal y el efímero imperio de Maximiliano. Urbanización y modernización incipiente. A pesar de la inestabilidad política, la ciudad experimentó un crecimiento paulatino. Se iniciaron obras de infraestructura y se intentó modernizar su apariencia, aunque de manera limitada. El Porfiriato. El régimen de Porfirio Díaz, 1876-1911, impulsó una modernización acelerada, embelleciendo la ciudad al estilo parisino. Se construyeron avenidas, monumentos emblemáticos, como el Ángel de la Independencia, edificios públicos y sistemas de transporte. La ciudad se preparaba para ser el escaparate del progreso mexicano.
IV, siglo XX, explosión demográfica y desafíos modernos, 1910-2000. El siglo XX fue un periodo de crecimiento sin precedentes y de grandes desafíos para la Ciudad de México. La revolución y su legado. Aunque la Revolución Mexicana, 1910-1917, se extendió por todo el país, la Ciudad de México fue un punto clave en sus últimos capítulos y, posteriormente, en la consolidación del nuevo orden institucional. Crecimiento demográfico exponencial. A partir de mediados del siglo XX, la ciudad experimentó una explosión demográfica, atrayendo a millones de personas del campo en busca de oportunidades. Esto generó un crecimiento urbano desordenado y la aparición de cinturones de miseria. Desafíos urbanos. La megalópolis se enfrentó a problemas crónicos, escasez de agua, contaminación atmosférica, tráfico vehicular, inseguridad y la gestión de residuos. Los sismos de 1985 revelaron la vulnerabilidad de su infraestructura. Cultura y vanguardia. A pesar de los desafíos, la Ciudad de México se consolidó como un vibrante centro cultural. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968, vio nacer movimientos artísticos, literarios y musicales que la posicionaron como un referente latinoamericano. El siglo XXI. Globalización, resiliencia y futuro, 2000-2025. En los primeros 25 años del siglo XXI, la Ciudad de México ha continuado su evolución, enfrentando nuevos retos y consolidando su posición en el escenario global. Megalópolis global. La Ciudad de México es hoy una de las ciudades más grandes y dinámicas del mundo, un centro financiero, cultural y político de primer orden. Su influencia se extiende por América Latina y más allá. Sostenibilidad y movilidad. Se han implementado programas para enfrentar la crisis hídrica, reducir la contaminación y mejorar la movilidad, Metrobús, Cablebús. Aunque los desafíos persisten, hay una creciente conciencia sobre la necesidad de un desarrollo sostenible. Resiliencia ante desastres. Los sismos de 2017 volvieron a poner a prueba la resiliencia de la ciudad y la solidaridad de sus habitantes, evidenciando también la necesidad de reforzar las normativas de construcción. Diversidad y pluralidad. La Ciudad de México es un crisol de culturas, un espacio donde conviven tradiciones ancestrales con vanguardias artísticas. Es una ciudad abierta, tolerante y en constante transformación. Patrimonio y memoria. Los 700 años son una oportunidad para reafirmar la importancia de su patrimonio cultural, desde sus vestigios prehispánicos hasta su arquitectura contemporánea, y para reconocer las múltiples capas de historia que la conforman. Conclusión. Los 700 años de México, Tenochtitlan son un testimonio de la increíble capacidad de adaptación y creación humana. Desde un islote en un lago hasta una de las mayores urbes del planeta, la ciudad ha sido el escenario de imperios, colonias, revoluciones y de la construcción de una nación. Su historia es la historia de un pueblo que, a pesar de las conquistas, los desastres y los desafíos, ha sabido mantener una esencia única, forjada en el sincretismo de culturas milenarias. Mirar hacia el pasado de Tenochtitlan es entender el presente de la Ciudad de México y vislumbrar su futuro. Una metrópolis que, anclada en su profunda memoria, sigue reinventándose, vibrando con una energía inagotable y proyectándose como un actor fundamental en el concierto global.